Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de trasplante hepático pediátrico de Labsgan. Hoy vamos a hablar de los aspectos psicológicos y la calidad de vida tras el trasplante. ¿Por qué es tan importante este tópico? Últimamente, el trasplante hepático pediátrico se caracteriza por presentar características únicas. Las indicaciones, las técnicas quirúrgicas, los tratamientos postoperatorios, todo esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que ha provocado que ha aumentado la supervivencia de los pacientes pediátricos con trasplante hepático, por lo cual la atención no solo ahora se centra en el pretrasplante y en el posttrasplante inmediato, sino que se ha trasladado hacia el tratamiento y la prevención de las complicaciones ya más a largo plazo. Ahí es donde ingresa la calidad de vida relacionada a la salud y los aspectos psicológicos. El cumplimiento del tratamiento inmunosupresor y con esto asociado la calidad de vida relacionada con la salud son aspectos cruciales tanto durante la infancia y la adolescencia. Algunos estudios sugieren que la calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes trasplantados hepáticos es inferior al resto de la población. Es por eso que creo que es tan importante esta clase y vamos a ahondar en algunos de los aspectos más importantes. Cabe mencionar también que la reciente pandemia del COVID puede haber exacerbado muchas de las dificultades preexistentes para hacer frente a estas limitaciones asociadas. ¿Qué se sabe al momento? La sobrevida a los 5 años es mayor al 85% en las mayorías de los centros de trasplante hepático. A 20 años es del 79% y del injerto del 64%, versus los adultos de 21 a 52%. El 71% de los pacientes con trasplante hepático pediátrico presentan complicaciones durante los primeros 2 años post-trasplante. 10 años de trasplante, menos de un tercio de los pacientes presenta estado de salud ideal. ¿Y cuáles son los desafíos que trajo este aumento de la sobrevida? Estos desafíos a largo plazo tienen que ver, yo los separé principalmente en tres aspectos. La situación previa al trasplante, que son pacientes desnutridos, con baja talla, con pobre mineralización ósea. La inmunosupresión, que es a largo plazo, que provoca infecciones, afectación de la función renal, diabetes, problemas cardiovasculares y tumores. Y en la adolescencia principalmente que comienzan a aparecer problemáticas tales como la sexualidad, las drogas, el alcohol, la adherencia y la transición. Todo esto en conjunto hacen que la sobrevida y el aumento de la sobrevida presente estos nuevos desafíos que como hepatólogos pediátricos debemos empezar a enfrentar. ¿Cómo es el viaje de un paciente pediátrico con un trasplante hepático? Algunas de las cosas que ya se han mejorado es, por ejemplo, el momento oportuno del ingreso a la lista de trasplante. Hay que minimizar la comorbilidad en las listas de espera, que los objetivos intraoperatorios y perioperatorios no presenten complicaciones, mejorar la función temprana del injerto y optimizar la salud sostenible. Acá es donde entran estos aspectos que son tan importantes. La salud del GRAF, las complicaciones de la inmunosupresión a largo plazo, la evaluación de la calidad de vida relacionada a la salud tiene que formar parte de nuestra consulta, la transición a la vida del adulto y por supuesto la salud de los padres y o proveedores, proveedores de cuidado a estos pacientes trasplantados. ¿Qué es la calidad de vida relacionada a la salud? Este es un estudio publicado en el 2019, donde se ve los pacientes con el reporte genérico de calidad de vida, el PET-SQL, que habla de calidad de vida de los pacientes pediátricos en general, en donde si bien la comparación entre los receptores de trasplante hepático y los pacientes sanos va mejorando con el paso del tiempo, todavía permanece por debajo de las expectativas. En negro vemos aquellos pacientes con trasplante hepático y en gris aquellos pacientes sanos que también recibieron el mismo cuestionario. Entonces, si bien a medida que ocurre el tiempo, el de la izquierda contra el de la derecha van mejorando, todavía se observan diferencias entre unos y otros. Hay muchos estudios en los cuales se evaluó la calidad de vida. Uno de ellos es el de la doctora Sánchez, en donde se evaluó la calidad de vida en un centro de Sudamérica de los pacientes con trasplantes hepáticos. Y estos son algunos de los resultados que tuvimos, en donde se evaluó la función física, el rol psicosocial, la salud general, el rol socioeconómico, la salud mental, la emocional parenteral, las actividades familiares,
todos fueron evaluados y solo en algunos se observaron diferencias significativas. Por ejemplo, en la función física, en donde se observó una disminución significativa en los pacientes trasplantados versus los pacientes sanos. Y lo mismo ha sucedido en la emoción, por ejemplo, en la contención parenteral. Entonces, este es un estudio muy importante que incluyó más de 300 pacientes, entonces me parece muy importante mencionarlo. Y cómo esto se ha ido estudiando a lo largo del tiempo, pero todavía no se han establecido políticas a largo plazo o ideas que nos puedan ayudar a mejorar la calidad de vida relacionada a la salud en todos nuestros pacientes. ¿Qué es lo que está pasando? En estos estudios se utilizaban cuestionarios muy generales para pacientes para población general. En cambio, se han ido desarrollando y se ha desarrollado por la doctora Vicky Ng un cuestionario específico para pacientes con trasplante hepático. Entonces, ahora sí tenemos una forma de evaluar y de medir de manera más concreta y más consistente la calidad de vida de nuestros pacientes con un cuestionario hepático específico. Es importante que lo tengamos en cuenta, que sepamos que existe y que los utilicemos en nuestras consultas para evaluar y poder hacer seguimiento de cómo es la calidad de vida de nuestros pacientes. Debemos incorporarlo y debemos tenerlo en cuenta porque es una de las grandes complicaciones a largo plazo de los pacientes trasplantados. Hay algunos factores no modificables que son predictores de la calidad de vida, de la calidad de vida relacionada a la salud. Los adultos jóvenes en general tienen scores más bajos comparados con niños y adolescentes. El género suele haber menor score en el sexo masculino. Y hay otros factores que sí son modificables que son predictores de la calidad de vida relacionada a la salud. Por ejemplo, la adherencia, tan fundamental en los pacientes con adolescentes. El 35% de los pacientes no adherentes presentaron scores más bajos. Ansiedad y depresión, el 20% de los pacientes presentaron ansiedad y depresión. La fatiga está presente en el 37% de los pacientes y en el 50% de los padres, y estos por supuesto presentan scores de calidad de vida relacionada a la salud más disminuidos. Y lo mismo pasa con trastornos del sueño. Aquellos pacientes con ronquidos, con sueño diurno excesivo, tienen scores más bajos de la calidad de vida relacionada a la salud. Este estudio, que fue una revisión sistémica, muestra específicamente en los pacientes trasplantados y muestra cómo fue estudiado y qué es posible modificar y qué es posible no modificar en estos pacientes. Este es otro estudio recientemente publicado que evalúa los resultados a largo plazo y la calidad de vida en la salud después de 20 años. ¿Por qué traigo este estudio y por qué quiero mostrar las diferencias? Porque por supuesto geográficamente existen muchas diferencias, socialmente existen muchas diferencias, socioeconómicamente existen muchas diferencias entre los distintos centros, entre los distintos países, y no solo entre los distintos países, sino dentro de cada país existen muchas diferencias. En este estudio, por ejemplo, en el cual la mayor indicación de trasplante, como en la mayoría de los centros de los trasplantes pediátricos, es la atresia de vías biliares, con una edad media al momento del trasplante de 1,4 años, vemos resultados muy altos de los pacientes en cuanto a su calidad de vida. El 30% está trabajando o está estudiando, que es 30 pacientes, que es el 81,1%. El 35% solamente practica deportes de manera regular y el 17,5% ya tuvieron chicos. Acá abajo vemos cuál es en general el tratamiento inmunosupresor y por supuesto la mayoría está con terapia con tacrolimus únicamente. Y estas son algunas de las cosas que se estudiaron en este estudio. Se vio que la escolaridad, que hay pacientes que el 60% lograron terminar la escuela secundaria, después ya es menos el porcentaje que logró ir a la universidad o tener un máster. Más del 60% son trabajadores activos. Este me pareció muy importante, entre el 40 y el 60% percibe su estado de salud como bueno o muy bueno. El más del 60% percibe que no tiene ninguna discapacidad y esto también me pareció importante, cómo perciben su estado de salud mental. Y más del 50% percibe que es bueno. Cuidado, porque solo el 25% percibe que es muy bueno. Y si bien los números de no bueno, pobre o muy pobre son bajitos, en la sumatoria da casi un número bastante interesante, cerca del 30%. Y 30% que perciba su estado psicológico como malo o muy malo es bastante significativo.
Entonces, ¿por qué es tan importante la calidad de vida, la salud, de calidad de vida relacionada con la salud? Se han estudiado también cuál es su relación con las funciones cognitivas. Y esto es también muy importante porque estamos ante pacientes en la infancia, que tienen que desarrollarse, que tienen que ir al colegio, que tienen que estudiar, que tienen que mantener unas relaciones sociales. Y lo que se observó en este estudio del 2019 es que el 20% presenta un coeficiente intelectual menor al 70%. El 26% tiene problemas de aprendizaje, el 42% requieren apoyo escolar, el 23% repitió al menos un grado y 9% de los padres reportó déficit de atención. Son números muy elevados para nuestra población y el 30 al 40%, por supuesto, tiene alta tasa de ausentismo escolar. Todo esto impacta, sin ningún lugar a dudas, en la calidad de vida relacionada a la salud. ¿Y por qué sucede esto? La encefalopatía hepática, lo que yo les hablaba de la desnutrición y el daño hepático celular crónico serían los factores de mayor impacto en el desarrollo neuronal que terminan modificando y, y deteriorando la calidad de vida relacionada a la salud de nuestros pacientes. La OMS reconoce que los jóvenes de entre 10 y 24 años de edad son una población que requiere atención especializada. ¿Por qué digo esto? Porque representa actualmente el 25% de la población mundial. La transición idealmente debería ocurrir entre los 18 y 24 años de edad y es el momento más crítico, uno de los momentos más críticos para la adherencia y uno de los momentos en los cuales los aspectos psicológicos más impacto tienen en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los obstáculos que presentamos? Los adolescentes tienen inmadurez, suelen ser dependientes, son pacientes que suelen tener falta de confianza, que al tener un nuevo grupo tratante hay que volver a generar el vínculo, lo que lleva a una pobre adherencia al tratamiento. En la familia siempre hay algún grado de resistencia, que el adolescente tome su propio control. Son niños que en general estuvieron enfermos desde muy pequeños, la atresia de vías biliares es desde el nacimiento y son niños que requirieron cuidados desde siempre. Usualmente el especialista pediátrico suele tener una sobreprotección, un paternalismo, no estimula la autonomía, falta de información suficiente sobre la enfermedad que le es transmitida al paciente y la desvalorización de los médicos adultos. En cambio, el especialista adulto tiene poco conocimiento en ciertas patologías crónicas, tiene falta de entrenamiento para trabajar con los adolescentes. La expectativa de encontrar a alguien que se autoabastece, independiente, cae rápidamente porque suelen ser pacientes que no son tan independientes y no están acostumbrados a incorporar a las familias en la consulta. Entonces, ¿por qué estoy mencionando la época de la transición? Porque creo que hay algunas interconsultas que son obligatorias, entre las cuales yo quiero mencionar para el adolescente que vean a médicos especialistas en adolescentes, la ginecología y la psicología. Es fundamental que empecemos a incorporar esta interconsulta en nuestros pacientes. Tenemos que empezar a hacer una evaluación holística de todos estos pacientes. No podemos solo centrarnos en el hígado y en la evolución de ese graft. Em, por lo tanto, estas consultas son obligatorias y debemos ser nosotros quienes derivamos a estos pacientes para que puedan tener una buena transición y que logren desarrollarse de manera correcta. El conocimiento, la habilidad de tomar decisiones, el automanejo, tienen que estar estimulados también desde nuestra parte para poder favorecerlos en la transición hacia la vida del adulto. Y algunas consultas optativas, como de acuerdo a la situación social, servicio social, psiquiatría en caso de ser necesario, infectología y endocrinología. Nosotros hemos realizado un estudio, también un estudio que titulamos Evaluación Holística de Pacientes Trasplantados Hepáticos durante la transición a la vida del adulto. En el centro en que lo realizamos se habían realizado en el momento 390 trasplantes hepáticos pediátricos y teníamos 68 pacientes en la transición de los 16 a los 23 años. Contactamos vía correo electrónico para coordinar una entrevista telefónica a 52 pacientes y 28 decidieron participar. Y los dividimos a los pacientes en dos grupos. El grupo 1, aquellos que tenían trasplante menos de 12 años y aquellos en el grupo 2 con trasplante hepático mayores de 12 años. Utilizamos en principio un cuestionario estructurado dividido en dominios, autonomía, educación, autopercepción de calidad de vida y conductas de riesgo y también evaluamos adherencia. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos en estos pacientes?
El 50% solicita turnos médicos en forma autónoma y el 66,5% de los pacientes están o han realizado psicoterapia. ¿Cuáles son las mayores conductas de riesgo de estos pacientes? La no adherancia al tratamiento. 24 pacientes de los 28 que logramos contactar se consideran no adherentes al tratamiento. Solo 9 conocen los riesgos de la no adherencia, 7 tienen algún consumo ocasional de alcohol y 6 consumen tabaco. En el grupo uno, que son aquellos pacientes trasplantados con menos de 12 años, solo más del 50% han logrado terminar el secundario y el resto el terciario y universitario. Y el grupo 2, hay algunos que solo han logrado completar el primario. Y en cuanto a la calidad de vida, miren cómo el grupo 2 siente una gran limitación a la calidad de vida, casi el 75% de los pacientes. El 100% de los pacientes tienen sentimientos de soledad y el 75% de los pacientes tienen pensamientos negativos. Otra de los estudios que logré encontrar que habla de los aspectos psicológicos es las condiciones de los pacientes psicológicos después del trasplante, cómo el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad juegan un papel fundamental. En este estudio de los pacientes participantes, el 56% eran mujeres, casi el 63% continuaba con su escuela primaria después del trasplante. Y aunque hubiesen pasado 3 años desde el último trasplante, casi el 50% exhibía moderado y el 44% severo estrés postraumático y respuestas acordes a ese estrés postraumático severo. 3 años habían pasado el post-trasplante y los números permanecían muy altos. Hubo una relación significativa entre la edad de los chicos y el momento y el trasplante hepático con la ansiedad y el estrés postraumático. Cuanto más chicos eran los pacientes, más presentaban ansiedad y estrés postraumático. Y había una relación positiva entre la ansiedad y el estrés postraumático en los chicos después del trasplante. En resumen, la calidad de vida relacionada en salud en trasplante hepático infantil es más baja comparada a la población sana, pero similar a otras condiciones crónicas. Los padres también experimentan estrés relacionado con la salud de sus hijos. En el trasplante hepático infantil hay mayor prevalencia de retraso neurocognitivo y problemas de aprendizaje. Hay riesgos de retraso en la autonomía. Hay vulnerabilidad psicológica, especialmente durante la adolescencia, y hay baja adherencia a la inmunosupresión. Los pacientes hepáticos presentan vulnerabilidad psicológica, la mayoría de los pacientes continúan expresando ansiedad por la supervivencia a largo plazo y temor por la recurrencia de la enfermedad. Los trasplantados durante su adolescencia son los que han referido mayor limitación a la libertad y sentimientos de soledad. Sin embargo, consideramos que la calidad de vida actual es buena o muy buena independientemente de su estado de salud. Eso es todo. Muchas gracias.